Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Conductor Ejemplar con Escuela Andina de Automovilismo. Hoy en compañía de una invitada y unos invitados súper especiales, Bebés a Contramarcha, y con Ángela, que ya la vamos a conocer. Mi nombre es María Luisa Ortiz, yo soy comunicadora corporativa y aliada de la escuela desde hace ya casi una década. Ángela, bienvenida. Muchas gracias, María Luisa, qué rico estar aquí y vamos a aprender un poco el día de hoy acerca de movilidad segura. Perfecto. Ángela, ¿qué tal si nos cuentas un poquito sobre ti? ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Qué has estudiado? ¿Por qué llegaste a estos temas? Bueno, pues principalmente y con relación al tema de movilidad segura, soy mamá y de allí empezó todo porque surgió como la idea de poder ofrecerle a los papás aquello que, digamos que en mi experiencia no era muy clara en todo el proceso de la elección de las sillas de mi hijo y de cómo lo iba a llevar de manera segura. Así que luego me certifiqué en seguridad del niño pasajero y de esta manera pues día a día ya nos encargamos de orientar familias que a su vez tienen como las mismas dudas y se encuentran en la misma situación que en algún momento nos encontramos nosotros. Correcto. Ángela, yo te he stalkeado a través de Bebés a Contramarcha y leí algo muy bonito, y es que ustedes no instalan sillas, sino que instalan la seguridad de bebés, de niños y de niñas. Cuéntanos más, ¿qué piensas o por qué lo abordan de esta manera? Bueno, nosotros, y es como nuestra premisa, nosotros no instalamos sillas, nosotros lo que hacemos es instalar la seguridad en los niños, como tú bien lo mencionas, y también dejar la tranquilidad en los papás, porque creo que van de la mano. En la medida en que mi hijo vaya seguro, pues yo voy a ir tranquilo, ¿cierto? Entonces lo que tratamos es justamente de facilitarle la vida a los papás, de que no hayan culpas por aquello que pude haber hecho pero no hice frente al tema de la seguridad. Máxime porque hay una frase que yo siempre le regalo a los papás y es: los carros están diseñados para transportar adultos y no niños. Entonces de allí parte la necesidad y la gran importancia de poder ofrecer un dispositivo que se adecue a la edad de nuestros hijos. De acuerdo. Bueno, creo que eso nos responde a alguna de las preguntas que traía. Es ¿por qué usar sillas de infantiles? Es por esa falta de adaptación de los carros. Eso es muy importante. Fíjate que, ¿por qué utilizamos una silla? Principalmente cuando los niños nacen y ellos son absolutamente vulnerables, su estructura ósea no está lo suficientemente bien, digamos que fuerte, para poder soportar lo que un accidente de tránsito puede implicar. Entonces, cuando nosotros compramos un dispositivo de retención infantil vehicular, que en otras palabras son las sillas, lo que estamos haciendo es justamente otorgándole un dispositivo donde voy a poder sentar a mi bebé, ajustarlo de manera correcta y voy a poder, obviamente, asegurar que este dispositivo vaya creciendo con mi bebé, porque es súper importante, porque las sillas se deben de ir ajustando de acuerdo al desarrollo de nuestros hijos. Y digo de nuestros hijos porque tu bebé a los 9 meses, 10 meses, posiblemente no tenga ni la misma talla, ni el mismo peso que posiblemente mi bebé a los 10 lo tenga, ¿cierto? Porque pudieron haber nacido en una edad gestacional distinta, porque pueden tener otras condiciones de acuerdo al percentil de crecimiento que genera como estas variaciones. Entonces lo ideal es que podamos acompañar a todas las familias desde previo al nacimiento en adelante. Bueno, y eso me lleva a otra pregunta súper importante, y es ¿desde cuándo usar una silla? O sea, el bebé tiene que ir en la silla desde el día que nace, a los 2 meses, a los 3 meses. ¿Cuándo se recomienda? Bueno, hay un tema súper importante y es que lo ideal sería que tú como mamá y como embarazada pudieses tener una asesoría, digamos que prenatal, frente al uso de la silla, porque comprar la silla es un paso, saberla utilizar es otro, pues decir, saberla poner en el carro es otro, pero saber colocar a tu bebé en la silla es importantísimo. Son como 3 pasos, digamos, que deben de ir, que deben de hacer un engranaje para que todo esté al 100% asegurado. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, desde el proceso del embarazo tenemos como esa conciencia
para que una vez nazca mi bebé y desde el primer día en el que mi bebé se suba a un vehículo, debería ir en un dispositivo de retención infantil vehicular. Por lo que te menciono, porque ellos son frágiles, porque ellos no están preparados para ir en ninguna parte del vehículo, y entonces el otro escenario sería llevarlos en los brazos. Pero llevarlos en los brazos es absolutamente inseguro, por más de que nosotros no creamos esto, pero es porque en el caso de un accidente, por muy leve que sea el golpe, sucede que uno nunca lleva a los niños como si ya te fuesen a golpear. Entonces, cuando hay un golpe o el bebé se te puede caer de las manos, o te le puedes caer encima al bebé, o el bebé puede salir disparado, entonces lo ideal, María Luisa, es que los bebés salgan de la clínica en su dispositivo de retención infantil vehicular y haciendo uso correcto de ellos, ¿vale? Súper. Bueno, y digamos también enlazado con esa pregunta, ¿todas las sillas sirven o cómo elegir la silla adecuada para mi bebé? Porque pues hay muchísimas opciones. Sí, realmente eso es un tema que en muchos casos puede ser un poquito angustiante para las familias, es porque cuando tú visitas un almacén puedes encontrar una cantidad impresionante de sillas y en definitiva ellas pues te dicen mucho, pero a la larga no te dicen nada porque no sabes cuál es la ideal. Digamos que en términos de seguridad hay diferentes tipos de sillas donde empezamos como todo el proceso con los portabebés, que son aquellos dispositivos que vemos que, digamos que coloquialmente los llamamos como huevito, como canasta, y son aquellos que se pueden utilizar en el carro, pero también se pueden utilizar en el coche. Correcto. Esos son como los primeros que vemos en la cadena. Luego encontramos otras sillas que son las sillas convertibles, que se pueden llevar a contramarcha, que se pueden ubicar también mirando hacia adelante, como para no confundirlo. Entonces son las sillas que se pueden instalar mirando hacia atrás, mirando hacia adelante. Luego encontramos otras sillas que son las sillas combinadas, que solamente se pueden instalar mirando hacia adelante. Y finalmente encontramos las sillas tipo booster, que son aquellas sillas que solamente tienen una finalidad, y es darle altura a mi hijo para poder ubicarle el cinturón de seguridad y que este le pase por el hombro y por la cadera. Y no, caso contrario, donde no la utilicen, que si tú sientas un niño en el asiento del carro, como le queda grande la silla y le pasas el cinturón de seguridad, le va a quedar por el abdomen y por la mejilla, es decir, por zonas blandas que puede entrar a lastimar, ¿sí? Entonces son como ese tipo de sillas. Ahora, la elección de la silla es súper importante, que de pronto te puedas valer de una persona, de un técnico en seguridad que te pueda orientar un poco. ¿Por qué? Porque la elección de la silla va a depender de qué tipo de carro tengo, entonces qué anclaje voy a utilizar, lo voy a hacer con ISOFIX o lo voy a hacer con cinturón de seguridad, por ejemplo. ¿Cuántos ocupantes más hay en la plaza trasera? ¿Por qué? Porque posiblemente el nuevo bebé sea el tercer hermanito, entonces tengo que combinar el espacio de otros dispositivos, o porque posiblemente no sea el primero, pero hay otros ocupantes, entonces no puedo utilizar una silla tan grande en principio, como de todos estos factores. Sí. Entonces ese es el objetivo de poderlo como orientar. Bueno, y tú mencionabas un tema importante que de pronto algunos oyentes no comprenden bien, y es lo del ISOFIX. Yo entiendo que esto es una certificación como de seguridad que tienen las sillas, entiendo que hay varias y que funcionan como más o menos los cascos de las motos, que les dan como una legitimidad. ¿Qué certificaciones hay también como en ese tipo de sillas? Bueno, acá hay dos cosas aparte, y es, dejemos la palabra de ISOFIX y ya la resolvemos, porque son dos cositas aparte. Por un lado tenemos el tema de las certificaciones en las sillas. Y acá hay una recomendación súper importante que le hago a todos los oyentes, y es: cuando adquieran una silla, revisen que sea una silla certificada bajo una norma de seguridad. Encontramos tres normas. Hay una norma que es una norma brasilera, no es muy común y en muchos países no está como aceptada, por decir así. Pero encontramos dos normas que son muy, muy comunes, y son la norma europea y la norma americana. Cada una está enfocada como en ciertos factores, y las sillas que llegan, por ejemplo, aquí a Colombia, vienen sobre estas dos normas, o silla americana o silla europea. Ahora, cuando hablamos del tema de ISOFIX, resulta que el ISOFIX es un sistema de anclaje que pues en realidad es muy antiguo. Lo que pasa es que hoy por hoy ha empezado como a nombrarse mucho y decimos que esto es lo nuevo. No, en realidad eso es muy antiguo, pero lo que te dice el ISOFIX es la forma en la que vas a instalar la silla en tu carro. Entonces normalmente las sillas las puedes instalar o con cinturón de seguridad,
o haciendo uso del anclaje ISOFIX que tienen los vehículos, que tú lo vas a encontrar al final del espaldar del vehículo y como en el orificio que tiene entre el asiento y el espaldar, el respaldo, ahí sí. exacto, ahí encuentras el anclaje, ¿sí? Entonces, son las dos formas de hacerlo. ¿Qué sucede? Tú me podrás preguntar, Ángela, ¿cuál de las dos es más segura? La respuesta es, las dos son igual de seguras. ¿Qué es lo que genera variación? Que con el ISOFIX la instalación puede quedar correcta sin tanto conocimiento previo, es decir, anclamos, ajustamos y ya está. Con el cinturón de seguridad, en muchas oportunidades exige que tengamos como un conocimiento un poquito más amplio para que hagamos una ruta correcta, para que tensemos el cinturón como debe de ser y que la silla dé la prueba de firmeza que deben de dar todas las sillas, ¿sí? Okay. Entonces es como básicamente esa es como la diferencia entre uno y otro. Súper. ¿Sí? Bueno, y eso también, esta conversación me lleva a otra pregunta. Hoy por hoy está como muy de moda los temas de ser ecoamigables, de reutilizar, de recomponer, sobre todo también en este mercado de niños, de segundas oportunidades. Bueno, yo me declaro también fan de eso, pero por ejemplo en este punto considero, yo, es mi opinión personal, no sé si está bien o mal, que no se debería, o sea, como, no sé, esa parte de reciclar o de yo uso la silla, porque al final no sé, o sea, a mí me da como temor como mamá saber si la silla se golpeó, perdió seguridad, ¿qué pasa ahí? ¿Es mito? ¿Se vale? ¿No se vale? ¿Cuál es la recomendación? Ok, bueno, y esta pregunta está relacionada con lo que mencionabas anteriormente con el tema de la fecha de vencimiento. Resulta que yo no sé si de pronto ustedes tenían de pronto claro esto, pero las sillas de carro, así como los cascos en los motociclistas, tienen fecha de vencimiento. Y es súper importante tener claro, puesto que después de la fecha de vencimiento la casa fabricante pues te está diciendo que posiblemente los materiales con los que fueron diseñados estos dispositivos no van a estar en óptimas condiciones, y en el caso de requerirse pues la intervención del dispositivo en un incidente como tal, un accidente, pues posiblemente no va a tener el mejor desempeño. Ahora, con el tema de las sillas de segunda mano hay un tema bien importante, y es, yo también soy una mamá que estoy de acuerdo con el tema de las segundas oportunidades, pero en temas de seguridad es muy complicado. ¿Por qué? Resulta que en muchos casos, cuando vamos a comprar una silla, no tiene las etiquetas visibles, entonces no nos damos cuenta cuándo fue fabricada, por ende no sabemos cuál es la fecha de vencimiento de esta silla. También porque no tenemos claro cuál fue el uso que le dieron a esta silla. Posiblemente, y que por ejemplo es un uso súper errado, y es que por pereza de desanclar la silla del carro, yo me voy de trasteo y entonces ¿qué hago? Una tula de ropa la acomodo encima de la silla, y esto no se debe hacer porque las sillas están diseñadas para transportar los niños, el pasajero como tal para el cual fue adquirida, no para cargar una tula de ropa, una caja que le puse encima. No sabemos si esta silla pudo haber estado involucrada en un accidente de tránsito. Entonces, ¿cuándo podríamos pensar en comprar una silla de segunda mano? Cuando yo se la voy a comprar a una persona que es de mi entera confianza, incluso muy cercana, y que sé el trato que le dio a la silla, y que puedo comprobar que la silla no ha estado involucrada en ningún accidente, que le han dado un uso correcto, y que obviamente no es un dispositivo vencido. Pero lo ideal sería que en este tipo de casos, pues mi recomendación es, si hay algo que puedes comprar de segunda mano, podría ser el coche, podría ser un colecho, otras cositas, pero para las sillas sí lo ideal sería que la puedan adquirir nueva. De acuerdo. Bueno, y pasando a otro tema, ¿cómo saber si los bebés quedaron correctamente acomodados? O sea, yo sé que este es un tema súper amplio que aquí nos podríamos quedar, pero de manera general, también como destacar como que no es solo tener una buena silla, que era lo que tú decías, el primer paso es comprar una silla adecuada, y el segundo paso, saberla utilizar. O sea, ¿cómo sé que mi bebé sí quedó bien, que la estoy usando bien, que estoy usando los anclajes de la manera correcta? Okay. Listo, perfecto. Aquí hay un tema también
muy, muy chévere, y es que, no sé, a mí este tema me parece apasionante porque es hablar acerca de cómo vamos a preservar la vida del ser que más amamos, incluso porque desde mi experiencia como mamá creo que, pues, y en eso me imagino que coincidimos, Totalmente. uno estrena el corazón cuando se hace mamá, sin lugar a dudas. Entonces, lo que tú decías, vamos a comprar un buen dispositivo, y aquí no hago énfasis en que tiene que ser el más costoso, no necesariamente, desde que tú tengas una muy buena silla que esté homologada bajo una norma de seguridad, pues está súper bien. Ahora, la segunda tarea es cómo voy a instalar la silla al carro. Entonces, lo primero es siempre, vamos, si no voy a adquirir de pronto el servicio de instalación de una empresa certificada, entonces yo muy juicioso, ¿qué voy a hacer? Me voy a leer el manual y voy a seguir la instalación, porque hay un error muy común que cometemos los papás, y es que, por ejemplo, leemos que la silla se puede instalar con cinturón y leemos que la silla se puede instalar con Isofix. Entonces, ¿qué decimos? No, pues instalémosla con las dos, porque con las dos me va a quedar el doble de segura, y resulta que en términos de seguridad esto es incorrecto. O lo haces con uno o lo haces con el otro, pero no puedes mezclar anclajes, por ejemplo. Ahora, una vez yo garantizo que la silla está correctamente instalada, puedo hacer algo que se llama la prueba de firmeza o la prueba de la pulgada. ¿Por qué la pulgada? Porque lo hablamos en términos de una norma americana, entonces una pulgada, 2.54 centímetros. ¿Cómo vamos a hacer la prueba de la firmeza? Vamos a coger con la mano no dominante la silla sobre la base o por donde pasa el tejido con el cual la anclé, y voy a moverla con una fuerza moderada, es decir, ¿me le voy a ir con toda la fuerza del mundo? No, la silla debe quedar firme, pero tampoco haciendo un hueco en la cojinería. Sí. Entonces, la voy a mover con fuerza moderada, y la silla no podría moverse sobre la base más de 2.5 centímetros. ¿Listo? Okay. Así voy a garantizar que la silla esté bien instalada si he realizado correctamente, por ejemplo, seguido las instrucciones del manual. Ahora, en el tercer paso, ¿cómo voy a poner a mi bebé en el dispositivo? Esto es súper bonito, porque aquí incluso vienen dos palabras que quizás para ti ya no son nuevas, y para muchos papás primerizos que nos estén escuchando posiblemente sea nueva, y es contramarcha y a favor de la marcha. Son las dos orientaciones en las cuales pueden ir los niños en los carros, es decir, mirando hacia atrás, orientado hacia atrás u orientado hacia adelante. Ahora, cuando un bebé nace, como les decía, su estructura ósea no está lo suficientemente madura y su cabecita empieza a ser muy pesada para, reitero, la inmadurez de los músculos del cuello. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un niño va a contramarcha, la cabeza, el cuello y la espalda van soportados por el espaldar del dispositivo. De esa manera, cuando hay un latigazo muy fuerte, cuando hay una frenada muy brusca, el bebé se va hacia atrás, pero lo estamos protegiendo el área cervical de mi bebé para que vaya más seguro. Si mi bebé va a contramarcha, por decir algo, entonces va a estar 5 veces más seguro que si va orientado hacia adelante. Y vuelvo y reitero, esto depende de la edad. Luego se puede orientar hacia adelante la silla, y aquí mi bebé ya tendrá la edad suficiente, ya habrá fortalecido los músculos del cuello para que ante una frenada brusca él ya sea capaz de devolver la cabeza hacia atrás y no se genere una lesión cervical que puede terminar en una fatalidad, en una parálisis y todo este tipo de escenarios que realmente no queremos. Entonces, las sillas normalmente, papás, vienen, pues, y todos los que nos escuchan, vienen con unos insertos que son como unas almohadillas que la componen, uno de la cabeza, otro de los hombritos, otros que están abajo, y estos insertos se retiran a medida que el niño va creciendo. Yo no te podría decir como al mes, a los 2 meses, por lo mismo, porque parte del percentil de crecimiento del niño, pero lo que sí les digo siempre a los papás es, imagínate esto, a medida de que tu niño se engorda, la silla se adelgaza, ¿sí? Es decir, mi bebé está chiquito, mi silla está gordita con todos los insertos. Mi niño empieza a crecer, yo empiezo a retirar insertos, ¿vale? Es como hagámonos de cuenta, como una cebollita. Yo le voy quitando las capitas a medida que el bebé va creciendo. Sí, así lo haces. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que garantizar, por ejemplo, que a contramarcha mi bebé lleve una inclinación entre 30 y 45 grados. De tal manera de que si él vomita o regurgita, no se me vaya a broncoaspirar. Entonces es muy bonito, porque tú puedes viajar completamente tranquila con tu bebé, tú solita con ella,
y si tu bebé vomita o regurgita, tú puedes estar absolutamente tranquila de que todo va a estar en control porque la silla va a ir cumpliendo la función para la cual fue adquirida, ¿sí? Entonces, Qué interesante. porque siempre le digo a los papás, en el carro los brazos son absolutamente amorosos, pero no son seguros. Y eso es, De acuerdo. los papás confundimos eso, ¿sí? Entonces, es bien, bien importante. Ahí tocaste un punto súper importante, pero bueno, voy a recapitular un segundo porque esta parte me parece como súper crucial. Tocaste 3 puntos súper importantes. El primero es que yo lo llamaría como 1 más 1 no es 2, o sea, el anclaje más el cinturón no, es uno o el otro. Que la silla quede como que no se pueda mover 1 pulgada o 2.5 centímetros para garantizar que esté bien instalada. Y 3, tener en cuenta si el bebé va contra o a favor de la marcha. Esos 3 puntos. Y bueno, tocando ese último que decías de los brazos son amorosos en el carro, pero no seguros. No sé si te ha pasado, bueno, a mí me pasa mucho y es que mi bebé no sé, a veces se desespera cuando tenemos viajes largos, empieza a llorar, entonces ahí empieza como esa dualidad que me imagino que han pasado muchos papás o las personas que cuidan niños pequeños. Y es, bueno, lo cojo, lloro, paro, ¿qué hago? O si estoy sola en el carro, ¿cómo lo manejo? No sé si te ha tocado también como mamá y qué pautas también podría recomendar. Bueno, para este tema es importante que empecemos con algo y es, entre más nos demoramos en iniciar el proceso con nuestros niños, pues lógicamente va a ser un poco más molesto para ellos. ¿En qué sentido? Cuando los niños se acostumbran, desde el momento en que salen de la clínica en sus dispositivos, ellos empiezan a relacionar que su lugar dentro del carro es en su silla. No hay otro lugar donde puedan ir, porque en realidad no existe. O sea, a pesar de que sí podamos llevarlo, pues no deberíamos. O sea, los niños quedan completamente sueltos en el carro. Ahora, ¿qué sucede? Hay varios factores que a veces dan lugar a que los niños empiecen a generar un rechazo a las sillas y nosotros decimos, es la silla, y puede que no. Fíjate que, primero, hay momentos en los cuales nosotros no retiramos de manera oportuna los insertos y entonces el inserto de la cabeza que inicialmente le iba a dar altura, cuando él está más grande lo que hace es que me le tira la cabeza hacia adelante, entonces el niño se lo pasa todo el viaje en una constante pelea entre no dejarse caer la cabeza, en tirarla hacia atrás, pero la almohadilla me lo molesta. Entonces, por ejemplo, eso es fatal. 2, en muchas oportunidades subimos de primero al bebé, luego se sube el papá, luego la mamá sube las maletas y entre todo ese proceso puede pasar media hora y el bebé ahí con el arnés puesto, a ellos no les gusta eso. Yo siempre le digo a los papás que tu bebé sea el último, pues entre comillas, en subirse. Estamos listos para irnos, colocamos a nuestro bebé. Tercero, hay oportunidades en las cuales cuando nuestro bebé incluso todavía está tomando teterito o está con leche materna, que incluso también con alimentación complementaria, lo alimentamos y ¡prum! Para la silla, no le sacamos de pronto correctamente los gases, empieza a generar cólicos, mareo, y obvio lloran y se molestan por esto y decimos es la silla, no, es porque no era el momento para subirlos. Cuando los niños están haciendo reacción a la silla, yo les recomiendo a los papás, procuremos hacer salidas previas a la hora de la siesta, es decir, que tú digas, está súper cansada, ya es casi la hora de dormir, la coloco en la silla, nos vamos de una, obviamente garantizando que el ambiente como tal que está en la silla sea el correcto, nos vamos y entonces el bebé sí o sí, con la ventana un poquito, puede ser un poquito abajo, el aire lo va a tranquilizar, lo va a refrescar y se va a dormir, de tal manera que ellos empiecen a relacionar la silla con sueño, con descanso, ¿listo? Ahora, cuando decías 1 más 1 no es 2, también aplica para el tema del arnés. En seguridad infantil, más no es más. Entonces, ¿tengo que dejar la silla firme? Sí, pero ¿tengo que hacer un hueco en la cojinería? No. ¿Tengo que instalar la silla correctamente con el cinturón? Sí, pero también lo tengo que hacer con el Isofix? No. ¿Tengo que ajustar correctamente el arnés de mi hijo? Sí, pero ¿lo tengo que apretar a punto de ya casi que estrangularlo? No, para todo hay una justa medida. Y sucede lo mismo también con el tema del arnés. Entonces lo ideal es que el bebé lleve el arnés en la justa medida para que no lo estemos apretando y no se vaya a incomodar y pensemos que es por la silla en particular. Entonces cuando hay casos que sucede mucho, de que los bebés están muy molestos en la silla, de que empieza la mamá a sufrir, entre lo saco, no lo saco, ¿cómo hacemos? Entramos a revisar todo este ambiente que está alrededor de la silla
para determinar si realmente el dispositivo es el que no es adecuado, porque también nos han llegado casos de niños de 1 año y medio en un portabebé. Claro, o sea, está estrechísimo, va a llorar sí o sí. ¿Por qué? Porque el dispositivo ya no es de la talla de él. Entonces, eso es lo que revisamos para determinar, para poder hacer los ajustes que se deben de hacer y que nuestro bebé vaya supremamente cómodo en la silla. Buenísimo. Bueno, y yo creo que aquí nos podríamos quedar toda la vida hablando de este tema, pero bueno, quisiera también como que nos cuentes un poquito si las personas les interesa o quieren aprender más de este tema, a qué servicios o qué incluyen las asesorías que se hacen aquí en Bebé a Contramarcha. Ok, bueno, entonces como te decía, el proceso de nuestra asesoría también está como dividido en 3 partes. La primera es cuando tú vas a adquirir la silla como tal, pues hacemos todo el proceso de indagar un poco más acerca de cuál es tu dinámica de vida, qué carro tienes, cómo se va a anclar, qué otras personas hay, bueno, para que estés a gusto con lo que vas a adquirir. Cuando ya tienes la silla, lo que hacemos es asesorías prenatales donde te enseñamos todo lo referente a la silla que tú traes, que pudiste haber comprado en cualquier lugar, no hay inconveniente. Te enseñamos cuánto tiempo te resiste a contramarcha, cuánto a favor de la marcha, cómo la vas a utilizar de acuerdo a los periodos de crecimiento de tu bebé, es decir, que tú sepas qué dispositivo tienes y cómo lo vas a utilizar, porque a veces uno ve el dispositivo, empieza a explicárselo a los papás y no tienen ni idea de que todas las bondades que les puede ofrecer el dispositivo. Después de esto, vamos a mirar la forma en la que se va a instalar la silla en el carro. Entonces, hacemos pruebas con los papás para enseñarles a instalarla, que ellos sepan desanclarla, que sepan volverla a anclar, que sepan utilizarla correctamente, y posterior a esto hacemos la prueba con el bebé. Cuando son familias gestantes, lo hacemos con un muñeco donde le enseñamos cómo lo vamos a poner, hacemos el acompañamiento en la salida de la clínica de manera virtual para mirar que sí ubiquen al bebé de manera correcta, y lo volvemos a hacer a lo largo de los meses, obviamente para ir acompañando todo este proceso de crecimiento. Cuando es con un bebé ya, ¿qué hacemos? Hacemos la prueba del bebé en la silla y lo mismo, seguimos acompañando de manera periódica para que los bebés puedan ir pues, en su silla y podamos ir retirando los insertos en la medida que se haga necesario. Excelente. Ángela, muchísimas gracias, Muchas gracias a ustedes por abrirnos este espacio, por ser como tan generosa también con todo tu conocimiento. Vamos llegando al final de este episodio. Y me gustaría que también para las personas que les interese como conocer más del asunto, te puedan seguir o puedan buscar cómo te encuentran en redes o a ver la Contramarcha, cómo pueden conseguir más información. Sí, nosotros tenemos entonces nuestro Instagram es @bebesacontramarcha y nuestra página web es www.bebesacontramarcha.co. De verdad que te quiero agradecer, María Luisa, la invitación, y esa es una invitación que le extiendo también a los papás, y es evitémonos culpas, porque la maternidad de por sí es un camino que a mí me impresiona, pero está lleno de culpas por cualquier cosa, por lo que sí, por lo que no. Entonces, no escatimemos en la seguridad de nuestros hijos, y aquí reitero nuevamente, no tenemos que comprar la silla más costosa del mercado, no es real. Tenemos que comprar una silla que supla las necesidades de nuestro bebé, pero sobre todo usarla, porque constantemente vemos el caso de familias que tienen un muy buen dispositivo y no lo saben usar, no lo utilizan de manera correcta. Entonces, no esperemos a que nos obliguen para ocuparnos de la seguridad de nuestros hijos, cuando en realidad la vida de nuestros hijos es lo que más nos interesa. Entonces es una invitación a que podamos hacer esto por nuestros niños, en honor al amor que les tenemos a ellos, y los llevemos de manera segura. Muchas gracias, Ángela. Gracias a Escuela Andina por abrirnos nuevamente este espacio. Gracias a la producción, a Pedro, a Julia y los que nos acompañan hoy, a los que han llegado hasta aquí en este podcast. Nos vemos en un próximo episodio, y esto es todo por hoy en nuestro podcast Conductor Ejemplar.